Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, que estás en los cielos, Señor, te pedimos que nos acompañes en esta tarde noche, que guíes al hermano Martín para que podamos conocer más de ti, Señor. Ponemos todo en tu dirección. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender y a discernir tu palabra. Y, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Listo, amados hermanos, pues bienvenidos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias a nuestro buen Dios que nos presta la vida y que nos da la oportunidad de compartir este precioso tema de las cronológicas, de la creación a Cristo. Y vamos a la página 21 de nuestro discipulado, si lo tenemos, si no, no hay ningún problema. De todas formas, este discipulado está diseñado para obligarnos a auditar en la Biblia todo lo que estamos estudiando, para ver a través de la palabra de Dios la historia, ¿verdad? Desde el origen de la creación, de una forma cristocéntrica. Ver cómo el plan de redención de Dios siempre consistió en cómo Él nos salvaría a nosotros y cómo esta gracia que ya existía desde antes de los tiempos de los siglos se puede ver desde el primer libro de la Biblia, desde el Génesis. Vamos a la página 21 de nuestro discipulado. Y la vez pasada veíamos cómo el enemigo siempre se ha opuesto, siempre ha tratado de pervertir la semilla, la simiente de la promesa, ¿verdad? Profetizada en el protoevangelio de Génesis capítulo 3:15. Bienvenido, hermano Sergio de Cuba. Un abrazo en Cristo, hermano. Gusto en verle. Entonces, podemos ver en Génesis 3:15 que dice: pondré enemistad entre tu simiente, le dice Dios a la serpiente malvada, al diablo, y la simiente de la mujer. Simiente significa semilla, descendencia. Se refiere a un hijo, en este caso específico de Génesis 3:15, al hijo de una virgen. Ahí está el protoevangelio. Protoevangelio significa la primera mención del plan de salvación de Dios en la Biblia. Ahí vemos la primera mención de la salvación de Dios en la Biblia, en el protoevangelio de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí vemos la simiente de la promesa, de donde vino Cristo, como dice Romanos 9, versículo 5, de los patriarcas, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Y como ya estaba profetizado que Dios iba a introducir en un cuerpo humano de la simiente prometida para nacer a través de una virgen, sin la semilla corruptible del varón de Adán, porque la muerte entró por un hombre, por Adán. Aunque la mujer incurrió primero en transgresión, el título de propiedad y el señorío para cuidar el huerto y ponerle nombre a los animales, y después le dio su ayuda idónea, Génesis capítulo 2, Jehová se lo dio a Adán. Adán no le creyó a Dios, le creyó más a su mujer, y la mujer le creyó a la serpiente, ¿verdad? Entonces desviaron su mirada de lo que Dios había dicho en su palabra y comenzaron a dudar de lo que Dios había dicho, siendo engañados por la serpiente. No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Una verdad a medias y una mentira de destrucción. Por eso nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en los evangelios dice que Satanás es padre de mentira, que es homicida desde el principio. Aquí en nuestro discipulado vamos a buscar Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Y voy a pedirle de favor a nuestro hermano Miguel o a la hermana Tifa o Romeo si nos pueden compartir en sus Biblias Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Y cuando lo tengan lo pueden leer, amados hermanos. Ok, sería Santiago capítulo 2, 2:13. versículo 13. Por favor, Leeré hermano. 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Gracias, hermana Tiffany. ¿Recuerdan aquel pasaje en los evangelios donde Jacobo el mayor o Santiago el mayor, junto con su hermano Juan, el discípulo del amor, estaban compartiendo, pero no querían recibir el mensaje del Mesías? Y Jacobo el mayor y el apóstol Juan le dicen al Señor Jesucristo: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como el profeta Elías? Y como que ellos habían olvidado este versículo. Obviamente no habían sido sellados todavía con el Espíritu Santo, aún no había sido glorificado el Hijo del Hombre, no había muerto y resucitado Cristo por nuestros pecados. Pero vemos que nuestro Señor le responde: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y aquí vemos en este versículo que nos compartió la hermana Tiffany,
misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, muy conocidos esos versículos, nos hablan mucho de eso, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo mismo vemos en Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misericordia triunfa sobre el juicio. Luego vemos aquí nuestro discipulado. Dios pudo haber dejado a Adán y Eva bajo el castigo eterno del infierno, porque lo merecían. La pregunta no es por qué, si Dios ya sabía que Adán y Eva iban a caer, iban a pecar, no le iban a creer e iban a desobedecer a Dios, ¿para qué los creó? Esa pregunta normalmente viene de alguien que aún no tiene a Cristo y que cuestiona a Dios. La pregunta es por qué Dios tuvo tanta misericordia y no los destruyó inmediatamente, porque no le creyeron y ellos fueron hechos perfectos y puestos en un medio ambiente perfecto. Y aún con toda esa perfección, se corrompieron y dejaron de poner su mirada y su fe en Dios y creyeron a la serpiente malvada. Entonces vemos cómo Dios siempre ha tenido misericordia, ¿verdad? Siempre ha sido tardo para la ira y pronto para la misericordia. Libertaría a toda la raza humana del control de Satanás y les traería de vuelta a Dios, lo que vimos en el protoevangelio, Génesis 3:15. Dios es misericordioso, es benigno. ¿Qué significa la palabra benigno? Lo encontramos en algunos versículos como Efesios 4:32, ¿verdad? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Pero qué significa la palabra benigno? ¿Qué significa benignidad? Es una de las 9 gracias del fruto del Espíritu Santo en singular, Gálatas 5:22. ¿Pero qué significa que Dios sea benigno? Y que sea una característica del carácter de Dios que es comunicable con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Benignidad significa lleno de buenos deseos a quien no lo merece. Es desearle el bien a alguien que te desea el mal. Es desearle amor a alguien que te aborrece y te odia. Solamente Dios puede producir eso en una persona, la benignidad. El Espíritu Santo es el único facultado para producir esa característica del fruto del Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, bondad, paciencia, fe, benignidad, ¿verdad? Ahí vemos la benignidad, lleno de buenos deseos a quienes no lo merecen. Y en eso consiste también la misericordia de Dios, que Dios, en vez de darnos lo que merecemos, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, en Cristo Jesús nos reconcilió consigo mismo y nos dio lo que no merecíamos: el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, una morada eterna, inscrito en el libro de la vida, y el sello de aprobación del Espíritu Santo para ser adoptados hijos de Dios y aceptos en el amado, puestos en los lugares celestiales con Cristo. Son demasiadas las riquezas de su gracia, y todo esto de forma inmerecida. Dios fue muy benigno con nosotros porque así le plació, porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Dice aquí en nuestro estudio: Dios es misericordioso, es benigno, lento para enojarse y lleno de misericordia. Vamos a buscar el Salmo 145, versículo 8 y 9. Y quiero pedirle de favor a nuestro amado hermano Miguel, o el hermano Romeo, o nuestra hermana Marta, si nos pueden compartir el Salmo 145, versículo 8 y 9. Por favor. Lo tengo. Adelante, amada hermana, gracias. El Señor es compasivo y lleno de ternura, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno con todos y se compadece de toda su creación. Amén. Gracias, hermana Amén. Marta. Amén. Dicen que el Salmo 136 es el pináculo de las alabanzas a nuestro buen Dios, ¿verdad? Pero podemos ver cómo en el Salmo 106, en el Salmo 107, en este salmo que nos compartió la hermana Marta, se habla y se resalta mucho sobre la misericordia de Dios. Él es benigno, es lleno de buenos deseos a quienes no lo merecen. La misericordia de Dios, en vez de darnos lo que merecíamos, el infierno, nos dio lo que no merecíamos, a su Hijo amado Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, como nos enseña el Evangelio bíblico, ¿verdad? Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se le apareció a los discípulos, luego se le apareció resucitado a más de 500 personas a la vez, y al último como a un abortivo al apóstol Pablo. La resurrección de Cristo partió la historia en dos, antes y después de Cristo. Es el hecho inolvidable que nunca, ni siquiera en la eternidad, se va a olvidar. Es el Evangelio, la buena nueva de salvación. Luego dice aquí nuestro estudio, Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Hermano Miguel o hermano Romeo, ¿lo quieren compartir? Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Capítulo 2. Capítulo 3 de Lamentaciones, versículos 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Bendito nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Que tuvo misericordia de nosotros. Como dice el Salmo 116, amo a Jehová porque ha inclinado a mí su oído, ha oído mi súplica, ha oído mi clamor. Estaba yo postrado y me salvó. Él libró mis pies de resbalar, libró mis ojos de lágrimas. Hemos bebido la copa de la salvación porque Cristo hizo el nuevo pacto a través de su sangre y nos abrió el camino vivo y nuevo, partiendo el velo por la mitad, ¿verdad? Que representaba la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Éxodo 26, versículo 33. Cristo ocupó su cuerpo humano como el velo, en donde fueron transferidos todos nuestros pecados que representaban esa muralla intermedia de separación entre Dios y los hombres, el pecado que nos convertía en enemigo de Dios, y Jesucristo se adjudicó la deuda penal de todo nuestro pecado para justificarnos gratuitamente por la fe y no por las obras, por su inmerecida gracia, por la obra salvífica que el Cordero de Dios hizo a favor nuestro. Entonces Él nos abrió el camino vivo y nuevo a través de su sangre, el nuevo pacto. Hemos sido emblanquecidos y hemos lavado nuestros pecados con su sangre. El león que venció como cordero, ¿verdad? Luego dice aquí en nuestro estudio, Salmo 136, versículo 1 al 3. Salmo 136, versículo 1 al 3. Y eso es lo que significa la palabra aleluya. A veces muchos de nosotros decimos palabras, ¿verdad?, en la iglesia, y normalmente no sabemos su significado. A veces decimos amén, así sea, así es. Aleluya significa que el nombre de Dios sea muy alabado eternamente y para siempre. Y aquí vemos en este salmo, en el capítulo 136, una alabanza. Es el pináculo de las alabanzas en el libro de los Salmos. Vamos a ver Salmo 136, versículo 1 al 3. ¿Alguien quiere compartirlo? Salmo 136, versículo 1 al 3. Dice así, Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. ¿Hasta cuál versículo, hermano? Hasta ahí, hermano. Muchas gracias, hermano Sergio. Qué precioso salmo, ¿verdad? Dice aquí nuestro estudio, Dios en su misericordia mandará un libertador para solucionar el dilema del hombre. Ya lo mandó, ¿verdad? Sí, Dios es perdonador. Sin embargo, Génesis capítulo 3, versículo 16, dice muy claro que hay consecuencias naturales a causa del pecado. Un ejemplo sencillo. En Génesis 3:18 vemos que ya la tierra no le produce el fruto según su semilla y su género sin ningún problema, de forma perfecta, sino que ahora ya produce espinos y abrojos la tierra. Ya cayó bajo la maldición del pecado no solamente la humanidad, sino también la tierra misma. Luego vemos más adelante dentro del Génesis que ahora ya la fauna salvaje, los animales, ya tienen ferocidad. Ya no son mansos como lo eran ahí en el huerto del Edén, ¿verdad? Recordemos que en el reino milenial esto es restablecido por 1000 años y el león puede apacentar con el cordero y no se lo come. Dice que va a comer paja como el buey. Obviamente solamente el que creó todas las cosas puede hacer eso, ¿verdad? Pero imaginen que en el huerto del Edén así era. En el reino milenial va a ser restaurada esa parte también y va a volver
a verse eso, pero en la tierra completa por 1000 años, cuando Satanás va a ser atado por 1000 años. Dice aquí, dice muy claro que hay consecuencias naturales a causa del pecado. Eva y todas las mamás sufrirían durante el parto, por eso es muy doloroso para una mujer dar a luz un hijo, ¿verdad? Su deseo natural sería mandar a su esposo, pero él tendría la autoridad sobre ella. Siempre vemos ese problema, ¿verdad? Siempre la mujer de alguna manera trata de enseñorearse del hombre, pero finalmente el hombre termina enseñoreándose de la mujer porque Dios ya lo había dicho en su palabra. Y de ahí vienen todos los problemas familiares que vemos hoy en día, ¿verdad? Y todo la forma maquiavélica del enemigo de tratar de arreglar los problemas es destruyendo la familia. Y esa no es la solución. Dice aquí en nuestro estudio, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, vemos que la sujeción voluntaria de la mujer ha sido corrompida. Recordemos una cosa, amados hermanos. En Génesis capítulo 2, Jehová le dice a Adán, enseñoréate de todas las aves de los cielos, de los peces del mar y de los animales terrestres, y ponle nombre a cada uno. Y él comenzó a ponerle nombre. Vio a la osa, al oso, al león, a la leona, le puso nombre a todos los animales. Pero vio que todos ellos tenían su compañera, su ayuda idónea, su esposa, y él no se encontró ayuda idónea para él. Entonces Jehová lo duerme y de su costado, de su costilla, saca para hacer a su mujer, a Eva. Y entonces Adán la recibe porque proviene de Dios, no cuestiona a Dios ni le da consejos a Dios de cómo hacérsela, simplemente la recibe porque Dios se la está entregando, es su ayuda idónea, salió de sí mismo. Y entonces él dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y vemos que en el libro de Génesis dice que Eva es madre de todos los vivientes. Pero a Eva no se le comunicó de forma directa de parte de Dios que de todo árbol del huerto podía comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran ciertamente morirían. Esto se lo comunicó Adán, su esposo. En ese sentido, ella se sometía a su esposo, se sujetaba a Adán. Ella creía que Dios había hablado con Adán y que le había dicho esto. A pesar de que la voz de Jehová se paseaba en el huerto del Edén y les visitaba a los dos, ella no escuchó directamente de Dios cuando Dios le dijo a Adán, porque todavía no había sido creada, que no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, se sujetaba a su marido. Pero cuando Eva comienza a dudar de la palabra de Dios, comunicado por Adán, le empieza a creer a la serpiente malvada, entra la corrupción, entonces ya no se sujeta a la voluntad de su marido. Y su marido, al ver que su mujer se corrompió, deja de amar a Dios y comienza a amar más a su mujer que a Dios mismo. Y también entró la incredulidad en él. Pero como a él se le había dado la autoridad del huerto del Edén, es cuando Adán come el fruto que entra la maldición del pecado a toda la raza humana. Es la primera cabeza representativa. Recordemos lo que dice Romanos 5, versículos 12 al 18. Por Adán entró la muerte a todos. Por un solo acto de desobediencia entró la muerte a todos. Pero por un solo acto de justicia, Cristo crucificado y resucitado, entra la salvación y la vida eterna. También 1 Corintios 5, 21, dice que por un hombre, por Adán, entró la muerte a todos los hombres, pero por el postrer Adán, Jesucristo, viene la resurrección de los muertos. También dice 1 Corintios 15, 45, que el primer hombre, alma viviente, el primer Adán, es alma viviente, pero el postrer Adán es espíritu vivificante. Dice aquí en nuestro estudio, en 1 Corintios 11, versículo 3, vemos que la sujeción voluntaria de la mujer ha sido corrompida. ¿Alguien quiere leerlo? 1 Corintios 11, versículo 3. Hermano Juan, hermana Doris, hermano Romeo, ¿lo quieren compartir? Adelante, hermano Sergio. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Amén. No sé si me pudieran volver a repetir. 1 Corintios 11, ¿qué versículo, por favor? Capítulo 11, versículo 3, hermana Doris. De acuerdo. Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda la mujer
y dio la cabeza de Cristo. Amén. Amén. Ahí está, ¿verdad? Esto es muy importante. Esto no significa, amados hermanos, porque esto es tema de mucha polémica, inclusive entre nosotros, en los santos del Señor. Recordemos que somos santos no porque nosotros lo hayamos logrado, sino por los méritos de Cristo, por la justicia perfecta de Cristo atribuida gratuitamente a nosotros por medio de la fe. Pero es triste ver que esto es tema de polémica. Este es el orden establecido por Dios. Cada uno ocupa un rol. Cada uno, Dios le dio diferente ministerio, rol, características. Inclusive, físicamente hablando, no somos iguales los hombres que las mujeres, pero valemos lo mismo delante de Dios. Las mujeres son más competentes para ciertas cosas que los hombres no lo somos. Y los hombres somos más competentes para ciertas cosas que las mujeres no lo son. Esto no significa que uno u otro sea mejor o superior que el otro, sino que así nos hizo Dios, porque nos necesitamos mutuamente, nos complementamos el hombre con la mujer. Por eso cuando el hombre se une con su mujer, se convierte en una sola carne. Ya no son más dos, sino uno. Pero aquí vemos que la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer, de las hermanas, es el varón. Esto es muy independientemente si el varón, el creyente, se sujeta o no a su cabeza, que es Cristo. No podemos basar la fe en este versículo bíblico en la conducta del varón, en el caso de las hermanas. Es lo mismo que ocurre en el caso de los varones cuando las mujeres, las hermanas, no respetan a sus maridos y ellos dicen, es que yo no puedo amarla como Cristo amó a la iglesia porque ella no me respeta, no se sujeta a mí. Tampoco es válido decir eso, porque estos son mandamientos de la gracia de Dios. No hay pretexto para poner en este caso, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, como dice Romanos 5:5. Y nosotros simplemente debemos echar mano de la vida de Cristo para que fluya a través de nosotros. Y así como Cristo me amó a mí cuando yo no lo merecía, cuando yo era lo más vil y menospreciado del mundo, así cuando las hermanas estén en la carne y tampoco parezcan merecerlo, con ese mismo amor con el que Cristo me amó a mí sin que yo lo mereciera, es con el que debemos de amar a nuestras esposas. Y las mujeres, las hermanas igual. Respetar y sujetarse a sus maridos aunque ellos no lo merezcan, aunque no sean personas respetables, aunque estén en la carne, aunque sean gritones, porque lo hacen para el Señor. Por eso estamos sellados con el Espíritu Santo, tenemos la vida de Cristo adentro de nosotros, para amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Entonces este versículo, hermanos, no indica que uno sea superior a otro, pero que hay un orden establecido por Dios. Ahora miren, para ahondar un poquito en esto, vamos a Gálatas 3:28. Vamos a buscar Gálatas 3:28. Imagínense, hermanos. Esto lo digo más para alguien que es inconverso, no para nosotros. Pero lo pongo como un ejemplo aquí que están ustedes conectados. Imagínense que voy en el coche que Dios me proveyó y se me poncha la llanta del carro. Y yo le digo a mi esposa es delgadita, flaquita, pues Dios me la proveyó y dice que la tengo que tratar como a vaso más frágil. Y le digo yo a mi esposa, bueno, pues es que la equidad de género dice que somos iguales, bájate tú a cambiarla. Yo no vería correcto eso y Dios mucho menos. ¿Por qué? Porque el hombre se le dio más fuerza natural para hacer ese tipo de actividades. No sería correcto que yo pusiera a mi esposa, que tengo que tratar como vaso más frágil, a hacer una actividad pesada donde ella se puede lastimar. ¿Quién sería más idóneo para resolver ese problema? El hombre, ¿verdad? De igual manera, la mujer es más apta para resolver otro tipo de problemas en donde el hombre no es muy capaz. Pero vean cómo nos complementamos el uno con el otro. ¿Quién quiere leer Gálatas 3:28? Lo leo, hermano. Por favor, hermana, sí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, aunque cada uno tenemos un rol establecido por Dios, ambos valemos lo mismo para Dios. Uno no es más que el otro, ni la otra es más que el otro. Estamos sellados con el mismo espíritu, se nos dio de beber el mismo espíritu, la misma sangre ha borrado nuestros pecados y tenemos al mismo Padre Celestial. Así que no hay diferencia en ese sentido. Dios no hace acepción de personas, pero Dios asignó roles a los hermanos y asignó roles a las hermanas, y son roles distintos. Y debemos de sujetarnos a lo que dice Dios en su palabra y no sobrepasar lo que el Señor ha dicho. Bien. Dice aquí en nuestro estudio, Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Permítanme leerlo, hermanos.
Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Ahí está, ¿verdad? ¿A quién se lo mandó Dios? A Adán. Primeramente se lo dijo a Adán, Adán se lo comunicó a Eva, pero directamente Jehová se lo dijo a Adán. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que significa el nombre de Adán, hecho del polvo de la tierra. Vamos a la página 22 de nuestro discipulado, amados hermanos. Adán le hizo caso a su esposa y por ello Dios dijo que habría algunas consecuencias naturales. La maldición sobre la tierra, número 1. Con dolor comerá de ella todos los días de su vida. Número 2. Espinos y cardos crecerán para hacer el trabajo difícil. No solamente complicado, sino que ahora con espinos y cardos. Más difícil todavía. Número 3. Con sudor. Ya no iban a tener acceso al árbol de la vida. De hecho, ya no lo tuvieron. Ya iban a comenzar su proceso de envejecimiento. Ya sus cuerpos iban a empezar a degenerarse, a enfermarse, a padecer, a cansarse cada vez más. Número 4. Volvería a ser polvo, la muerte física. Ya hemos estudiado en otras lecciones las 3 consecuencias de la caída de Adán, ¿verdad? Muerte espiritual, un espíritu roto, desconectado de Dios, imposibilitado de relacionarse con Dios. Por eso el Señor, por un solo pecado, los tiene que expulsar del huerto del Edén. La segunda consecuencia, la muerte física. Adán murió a los 930 años. Y la tercera consecuencia, la muerte eterna, a los que mueren sin Jesús en el infierno. Adán ya no viviría en un ambiente perfecto. Vivimos en un mundo que continúa sufriendo por la maldición. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Hermana Cris, ¿nos puede compartir, amada hermana, Romanos capítulo 8, del 19 al 22? Ahora en este planeta caído donde vivimos hay tsunamis, hay terremotos, hay ciclones, hay desastres naturales, hay animales venenosos, hay plantas venenosas, las rosas tienen espinas, los animales son salvajes y feroces. Ya no es como en el huerto del Edén, ¿verdad? Ahora vemos cementerios llenos de cadáveres de personas descendientes de Adán. Esa es la prueba infalible de que el pecado es real, de lo que dice la palabra de Dios es verdad. 10 de cada 10 mueren, ¿verdad? Solamente nosotros que estamos aquí ahorita, si habremos quedado a la venida del Señor, pues vamos a ser arrebatados y ya no experimentaremos ni siquiera la muerte física. Adelante, hermana Tiffany. Disculpe, era Romanos, capítulo 8, del versículo... ¿Cuál era el versículo? Del versículo 19 al 22, porfa, hermana Tiffany. 22. De acuerdo, Romanos capítulo 8, del versículo 19 al 22 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Era el 22, ¿cierto? Gracias, hermana Tiffany. Ahí vemos los 3 gemidos, ¿verdad? Junto con el del versículo 26 y 27, el gemido del Espíritu cuando intercede por nosotros porque no sabemos pedir como conviene. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero vemos los 3 gemidos en Romanos 8, los gemidos de los hijos de Dios, que estamos aguardando la redención de nuestro cuerpo, el gemido de la creación misma, que quiere ser libertada de la esclavitud de la maldición a la cual fue entregada cuando Adán le cedió el título de propiedad a Satanás en el huerto del Edén y entró el pecado a todo el planeta, no nada más al hombre. Dice aquí, también nosotros sufrimos, constantemente luchamos contra enfermedades, dolor, debilidad, dolores de parto, trabajo duro. Vean nada más, hermanos, cada vez hay más enfermedades, cada vez el hombre vive menos y cada vez existen más enfermedades.
y curiosamente, aparentemente más soluciones, ¿verdad? Cada vez el hombre considera menos a Dios. Condiciones difíciles en el trabajo, insectos, plagas, espinos, cardos, penas, tristeza, muerte, etc. Por si fuera poco, el clímax del pecado de Adán es que nuestros cuerpos físicos deben morir y regresar a la tierra de la cual fueron formados originalmente. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 20. Hermana María o hermano Romeo, ¿quieren leer Génesis capítulo 3, versículo 20? Génesis capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Amén. Gracias, hermano Romeo. Ahí tenemos, ¿verdad? Eva, madre de todos los vivientes. Eso es lo que significa esa palabra, ese nombre. Hermana María, adelante, hermana. No se escucha, hermana. No te oímos. No sé si... Vi que ya desactivaste tu micrófono, pero no te alcanzamos a oír. Vamos a continuar, hermanos. Dice, aunque las personas hablan diferentes idiomas y tienen pieles de diferente color, originalmente todos venimos de los mismos padres, Adán y Eva. Aquí vemos que Eva es la madre de todos. Eso es lo que significa Eva, madre de todos los vivientes, ¿verdad? Adán, hecho del polvo de la tierra, el primer hombre creado. Dios ha hecho de uno, Adán, todas las naciones de la humanidad para que habiten en la faz de la tierra. Aquí los ateos, los agnósticos y alguno otro que otro filósofo, ¿verdad? También les gusta mucho preguntarse el por qué hay chinos, mandarines, por qué unos tienen los ojos rasgados, por qué hay personas morenitas, personas caucásicas, por qué tienen rasgos diferentes, uno que vive allá en Europa que uno que vive aquí en Latinoamérica, por qué los hispanos tienen esos rasgos, etcétera, ¿verdad? Pero todos venimos de un mismo linaje. La evolución no existe, esa es una enseñanza del enemigo. Sin embargo, se han detectado algunos pájaros, algunas aves, por ejemplo, de la isla Galápagos, que al cambiar de hábitat, la forma de sus picos cambiaba para adaptarse al ecosistema donde ahora vivían por el tipo de alimento que ahora tenían que comer. Y a través de las décadas, la forma de su pico fue cambiando un poco, pero no evolucionó, siguió siendo un pájaro. No dejó de ser un pájaro y se convirtió en un chango, o dejó de ser un chango y se convirtió en un delfín. Siguió siendo la misma especie porque Dios lo creó de esa manera. Igual el hombre, cuando fue dispersado en la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, con Nimrod el cazador, Dios bajó y confundió los idiomas para que se distribuyeran por toda la tierra y se multiplicaran. Eso es lo que pasó, pero todos provenimos de un mismo linaje, de Adán. Vean lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 26, y consideren que aquí el Espíritu Santo está utilizando al apóstol Pablo para evangelizar a un grupo de personas que no conocen nada acerca del Dios de Israel. No conocen quién es Adán, no conocen quién es Eva, no conocen quién es el padre de la fe Abraham, no conocen quién es el rey David. No les pueden hablar que en el Antiguo Testamento hay un Mesías prometido. Pero vean cómo el Espíritu Santo utiliza al apóstol Pablo para predicar el evangelio en este aerópago, para evangelizar a los griegos que eran sumamente idólatras, supersticiosos. Tenían ahí como 14 ídolos, cubículos para su idolatría. Y entonces ellos dejaron un cubículo por si faltaba algún dios más que no estuvieran tomando en cuenta para no ofenderle, y ponían ahí al Dios no conocido, ¿verdad? Y entonces Pablo utiliza eso como una referencia para evangelizarlos. Vean lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿De cuántas? De una sangre, de Adán, ¿verdad? Pero no les está diciendo el nombre de Adán porque ellos no saben esa historia. Pero les está explicando la verdad, que de un solo hombre vino toda la humanidad, de un solo linaje, de una sola sangre. Si tú ves un negrito, un chinito, un mexicano,
un paraguayo, un argentino, un ruso, un español, todos provienen de la misma sangre, del mismo linaje, de Adán. No hay cambio en ese sentido. De hecho, el ADN, ¿verdad?, que está en la Biblia, en Levítico capítulo 17, versículo 11, dice que la vida de la carne en la sangre está, y Dios la creó para hacer expiación por los pecados, porque Él mismo se introduciría en las leyes de su propia creación con un cuerpo humano de carne, sangre y huesos, y pagaría en la cruz por nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tanto, y de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vean esto, el orden de los tiempos. Aquí el apóstol Pablo les está enfatizando que ellos seguían para sus calendarios, para sus sembradíos, para sus cosechas, a través de las lumbreras que Dios creó, la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, la luna, y las estaciones que Dios creó, las épocas del año, ¿verdad? Eso está en Génesis 15, el tiempo de la sementera. Como todos venimos de Adán, todos moriremos física y espiritualmente, pues ya nacemos muertos por causa de Adán, ¿verdad? El Salmo 51, el rey David dice, desde el vientre de mi madre fui concebido en pecado. Todos nacemos separados de Dios. En esa etapa de inocencia en la niñez, pues si uno llega a morir, va con Dios porque los niños son de Jesús. Pero cuando uno ya tiene una conciencia, como nosotros que somos adultos, ya somos responsables y herederos de la maldición de Adán, porque ya tenemos una conciencia, ya tenemos conocimiento del bien y del mal. Ya no tenemos excusa para rechazar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Dice aquí en nuestro estudio, Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Alguien quiere compartirlo? Romanos capítulo 5, versículo 12. Hermana Doris o hermana Marta. Romanos 5, 12. Lo tengo, hermano. Adelante, hermana, gracias. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Nuestra primer cabeza representativa, Adán, nos mató a todos sin haber existido aún, estando todos nosotros en los lomos de Adán. Posicionalmente, todos nosotros estábamos en Adán cuando Adán pecó. Aunque físicamente no estuvimos ahí, somos descendientes de el que causó la maldición del pecado en el huerto del Edén, el que se dejó seducir, no por lo que Dios dijo, sino por lo que la serpiente malvada dijo. Por lo tanto, nacimos en la familia incorrecta, la familia de Adán, la familia del pecado. Y por eso Jesús en Juan capítulo 3, versículo 3 dice, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo se nace de nuevo? Primero, reconocemos que tenemos una identidad pecaminosa, que lo único que puede hacer una y otra vez durante toda la vida es romper los 10 mandamientos. No tratar de cumplirlos con tu naturaleza pecaminosa. Eso es ser altivo, soberbio y no reconocer que eres pecador como todos los demás, descendiente de Adán. Tu naturaleza pecaminosa, al igual que la mía, ha mentido, ha robado, ha visto con lujuria, se ha enojado con su prójimo, ha tenido ídolos, ha puesto su confianza en muchas cosas menos en Jesús, ¿verdad? Hablando de lo que éramos antes en Adán, antes de nacer de nuevo. Por lo tanto, el primer paso para la salvación es autopercibirte como pecador. Tú escuchas el Evangelio y recordemos y traigamos a nuestro corazón, o a nuestra mente de por lo menos, aquel momento de nuestra conversión cuando el Espíritu Santo hizo resplandecer la luz del Evangelio en nuestros corazones, no en nuestro intelecto, en el corazón. Y recordemos cómo nos dimos cuenta de que estábamos muertos espiritualmente y que lo que merecíamos en realidad no era compararse con otro pecador peor que yo para ver si así burlo a Dios y voy al cielo, sino que el juicio es individual porque la salvación es personal y lo que merecía era ir al infierno. La paga del pecado es muerte. Entonces vi mi miserable condición, reprobada, contaminada y sucia delante de un Dios santo, y nos humillamos. El Espíritu Santo nos convenció de pecado. El Espíritu Santo produjo ese arrepentimiento en nosotros. Y simultáneamente con el arrepentimiento, al creer en Jesús, poner toda nuestra fe en Jesucristo, que Él murió en la cruz ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario y derramando la vida de su sangre para limpiarnos de toda maldad,
Creímos en nuestro corazón que resucitó al tercer día de los muertos. Y en ese preciso momento, el Espíritu Santo introdujo la fe de Jesús en nosotros y nos hizo nacer de nuevo a una nueva esperanza de vida, sellándonos con el Espíritu Santo, cortándonos de Adán y poniéndonos, revistiéndonos de Cristo. Y muy pronto seremos absorbidos por nuestra habitación celestial a la final trompeta. Pero es muy importante recordar cómo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no para lamentarse, ni tener autoconmiseración, ni decir pobrecito de mí como yo era muy pecador, sino para ver el efecto explosivo que tuvo la salvación. ¿Por qué digo explosivo, hermanos? En la palabra de Dios, la palabra que se usa en griego, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, esa palabra en griego poder significa dínamos. Ese dínamos literalmente significa dinamita, explosión. Significa que en el momento que el Espíritu Santo hizo resplandecer la luz del Evangelio en nuestros corazones, como dice 2 Corintios 4, versículo 6, nosotros nacimos de nuevo a una nueva esperanza de vida y pasamos a ser de la familia de Dios. Como dice Efesios 2:19 y Filipenses 3:20, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fuimos cortados de Adán. No solamente Cristo murió por nuestros pecados, sino que fuimos crucificados juntamente con Él. No solamente Cristo resucitó de los muertos y ascendió a las alturas, sino que nos sujetó por medio de su fe hasta esos lugares celestiales como una nueva creación, no solamente para inscribirnos gratuitamente en el libro de la vida, sino para ponernos posicionalmente juntamente con Él como resucitados en los lugares celestiales. De acuerdo a lo que dice Efesios 2, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es una realidad posicional. Puede ser que físicamente no nos miremos perfectos, porque de hecho no lo somos, pero posicionalmente, espiritualmente, ante los ojos del Padre, estamos puestos en los lugares celestiales con Cristo y tenemos la justicia perfecta del Hijo de Dios a nuestra cuenta, a nuestro favor, aplicada por el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, cuando fuimos regenerados por la fe en el Evangelio. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Vean aquí nuestro estudio. El pecado de Adán desató una cadena de dolores que continuará hasta la eternidad para aquellos que no reciben la salvación dada por Dios. Lamentablemente no es de todos la fe, hermanos. Muchos creyentes hoy en día están adormecidos. No ven el impacto que tiene el mundo inconverso en cuanto a la falta de salvación. Muchos creyentes, de forma sincera pero equivocada, piensan que la mayoría de las personas son salvas. Estaba viendo el otro día una encuesta que hacen unos hermanos de allá de Estados Unidos y dicen que hay aproximadamente, si no mal recuerdo, creo que 7.5 billones de habitantes, algo así. Y decía que solamente el 7% de la población mundial se catalogan a sí mismo como cristianos. Fíjense, yo no tenía esos datos, pero más o menos estimaba un pronóstico de ese tipo. El 7% de la población mundial dice ser cristiano. Ahora miren, de ese 7%, ¿verdad? 700 millones o no sé cuántos sean, ¿verdad? No todos son nacidos de nuevo verdaderamente. No todos son trigo. Hay cizaña entre el trigo. Hay falsos conversos. No gente que perdió su salvación. Gente que nunca ha sido salva. Gente que nunca ha nacido de nuevo, pero va a la iglesia, canta las alabanzas, da diezmos, ofrendas y dice creer en Jesús. Tal vez son maestros de escuela dominical, hasta pastores podrían ser. Tal vez son conocidos por años en esas iglesias cristianas, pero no han nacido de nuevo porque en el fondo siguen teniendo confianza en ellos mismos para entrar al reino de Dios por medio de sus buenas obras o acciones y no por medio de Jesucristo. Entonces realmente no son conversos, son falsos convertidos. Imagínense restarle esa parte de la falsa conversión a ese 7% que dicen ser cristianos de la población mundial. Eso significa que si esa poderosa trompeta de 1 de Tesalonicenses 4:16, porque Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Jesús en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Significa que serían de toda la población mundial, de esos 7.5 billones aproximadamente, mucho menos del 7% de los habitantes. Eso sería realmente triste. Obviamente sería un mundo de personas, millones, ¿verdad? Millones de personas. Pero en comparación con el resto de la población actual, es una cifra muy pequeñita.
Y la mayoría de los que pertenecen a la iglesia verdadera del Señor, columna y baluarte de la verdad, no quieren predicar el evangelio. Vean lo que dice aquí en nuestro estudio. El pecado de Adán desató una cadena de dolores que continuará hasta la eternidad para aquellos que no reciben la salvación dada por Dios. Todos estos estudios que tomamos por la gracia de Dios no son para que seamos expertos en teoría cristiana, hermanos. Es para que realmente el Espíritu Santo nos utilice, seamos formados a la imagen de Cristo, permaneciendo en el amor y la fe de Jesús y descansando en la verdad posicional de que hemos muerto al poder del pecado y a la ley mediante el cuerpo de Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, para que Cristo en nosotros predique las buenas nuevas de salvación a toda criatura, empezando por los de su casa, sus familiares, luego sus amigos, vecinos y luego a toda criatura. Génesis 3:21. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Alguien quiere compartirlo? Génesis 3:21. Yo. Génesis 3:21 dice: Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Amén. En la lección pasada veíamos, amados hermanos, cómo Dios desechó los delantales de higuera de Adán y Eva. Ahí vemos la creación de la primera religión, el intento de vestirse del ropaje de sus buenas acciones para poder presentarse delante de Dios, y cómo Dios desecha las obras del hombre porque el hombre ya ha caído, y cómo Él hace una figura del evangelio por segunda vez. Recuerden, en la dispensación de la inocencia, el árbol de la vida es la figura del evangelio, es Cristo mismo entre el huerto del Edén que estaba ahí en medio, ¿verdad? Una figura, una sombra de lo que había de venir. Ya después de la caída, en Génesis 3:15 viene la primera mención del evangelio, de la salvación, el protoevangelio. Y en Génesis 3:21 viene la figura de la propiciación, la sustitución. Dos animales inocentes que muy probablemente fueron corderos por el sacrificio de Abel más adelante, para vestir el pecado y la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva. Dios tiene que sacrificar dos animales inocentes para vestir a Adán y Eva y reservarlos para que creyeran esa promesa de salvación de Génesis 3:15. Por eso sabemos que Adán y Eva salieron con esa esperanza de salvación y la compartieron con sus hijos. Por eso Abel ofreció mejor ofrenda que Caín, porque Abel sí creyó que había heredado los pecados de sus padres, ¿verdad? El pecado de sus padres. Por eso Abel ofreció corderos. Él creía en el cordero que quitaría el pecado del mundo que habría de venir. De hecho, tanto fue la fe de Adán y Eva que salieron con esta esperanza de salvación del huerto del Edén, que cuando Eva da a luz a Caín, ella dice: este nos librará de nuestras aflicciones. Ella pensaba que por medio de Caín, que era su primogénito, ¿verdad?, después de salir del huerto del Edén, iba a venir la simiente de la salvación. Resultó todo lo contrario. Caín fue hijo del maligno, ¿verdad? Pero Abel sí creyó y Abel ofreció corderos. Entonces ahí podemos ver a Abel como el primer profeta establecido por Jesús en la Biblia. Cuando vemos nosotros los evangelios, el Señor Jesucristo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y luego les dice, ¿verdad? Y tú, Capernaum, que fuiste levantada hasta el cielo, hasta el Sheol, hasta el Hades, serás abatida. Y luego habla de los niveles de castigo, ¿verdad? Porque si en Sodoma o Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, hasta hoy seguiría en pie. Por lo tanto, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti. Luego dice: en aquel día será demandada la sangre de todos los justos, de los profetas, empezando desde la sangre del justo Abel hasta la sangre del profeta Zacarías, a quien vuestros padres mataron en medio del templo. Entonces ahí podemos ver que Abel fue el primero en profetizar el evangelio, ¿verdad? Él ofreció corderos. Él creía en Cristo, aunque no sabía cómo se iba a llamar. Él creyó en el Jesús que habría de venir, el Mesías prometido, de Génesis 3:15. Ellos salieron con esa esperanza de salvación. De hecho, por si alguien tenía la duda, así se salvaban los santos del Antiguo Testamento. No era por obras la salvación, ni era por la ley de los 10 mandamientos. Era por creer en el Mesías prometido. La ley de los 10 mandamientos profetizaba la venida del Salvador y recordaba al pueblo de Israel la necesidad de seguir esperándolo porque tenían el pecado que heredaron de Adán. Por lo tanto, los 10 mandamientos les recordaban sobre su naturaleza pecaminosa, porque constantemente los rompían y los violaban. No podían cumplirlos como ningún ser humano los puede cumplir.
La ley es buena, santa y perfecta, pero no tiene un propósito salvífico, sino un propósito condenatorio. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios, porque por medio de la ley, ahí viene el propósito y el uso y la función de la ley, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El descendiente de Adán se examina como en un espejo, bajo esos 10 mandamientos, y ve su rostro sucio y deforme. Mentiroso, ladrón, adúltero, idólatra, codicioso, deshonrador de padre y de madre, y blasfemo. Y se da cuenta que no puede alcanzar las demandas de un Dios justo y santo. Se da cuenta que está destituido de la gloria de Dios porque es pecador. Y la prueba de que es pecador y de que sus buenas obras no le pueden salvar es que ha quebrantado los 10 mandamientos. Así que, al igual que toda la raza humana, heredó una identidad pecaminosa unida a Adán. Y Cristo cortó esa identidad pecaminosa en la cruz, crucificando al viejo hombre y resucitándonos como una nueva creación, con una nueva identidad espiritual unida a Cristo mediante su muerte y resurrección. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahí vemos la primera figura la segunda figura, del Evangelio, todavía adentro del huerto del Edén, pero en la dispensación de la inocencia, comenzando la de la conciencia, porque ya habían caído. Y vemos cómo Jehová los viste de pieles de animales inocentes, que es una figura cristocéntrica del Evangelio en Génesis 3:21. Si nosotros vamos a leer Gálatas 3:27, en Gálatas 3:27 dice que todo el que está bautizado de Cristo está revestido. Como una figura, una sombra de la vestimenta celestial que Cristo vino a otorgarnos gratuitamente, aquí Jehová sacrificó 2 animales inocentes. Pero Cristo fue el sacrificio sustitutivo para el perdón de nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo, pero no todo el mundo cree en Él. Es por fe para participar de esta salvación tan grande. El regalo Dios quiere dárselo a todos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2, versículo 4 al 6. Pero no todos lo creen. No todos creen a las buenas nuevas de salvación. No todos se arrepienten y ponen su confianza en Jesús como su único y suficiente Salvador. Y en el ejercicio de su soberana gracia, Dios no obliga a nadie a creer en Él. Él ofrece el mismo regalo de salvación, pero la mayoría rechaza esta salvación tan grande. O creen que no la necesitan. Por cuanto Adán y Eva desobedecieron a Dios, sus mentes fueron corrompidas, tal como el amor de Adán hacia Eva. Se avergonzaron de que Dios les viera desnudos, se hicieron delantales de hojas de higuera. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis capítulo 3, versículo 7. Recordemos que los delantales de higuera representan las religiones, las buenas obras que la naturaleza pecaminosa del hombre le ofrece a Dios, la propia justicia establecida por el hombre para vestir y disfrazar y maquillar su pecado. Y en la lección pasada vimos en Romanos 10, versículo 3 y 4, que procurando establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, que es por la fe, y procuraron establecer la suya propia, sus delantales de higuera, no la piel del Cordero, santo y perfecto, que vino a morir en la cruz, Jesús, sino su propia justicia de ellos con su naturaleza pecaminosa. Reemplazaron a Jesús por sus obras. Reemplazaron al Cordero Pascual prometido en todo el Antiguo Testamento por lo que ellos podían ofrecerle a Dios con una simiente estéril, pecaminosa e infructuosa proveniente de Adán. Y dice el 10:4 de Romanos, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Sus esfuerzos no fueron aceptados por Dios. Lo que el hombre hace, Dios no lo acepta. La única manera es la que Él ha determinado. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 1, disculpen. Capítulo 1, versículo 9 y 10. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Bájate la voz, hijo. No sé, hijo. Vean lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo fue dada? Antes de los tiempos de los siglos, antes de la ley, mucho antes. Todavía no estaba disponible el versículo de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios todavía no había dado comienzo al espacio, la materia y el tiempo. Todavía Dios no había creado el tiempo cuando la gracia de Dios ya existía desde antes de los tiempos de los siglos. Esta palabra se refiere al tiempo del hombre, Cronos, no al tiempo de Dios, Kairos. Esto quiere decir que el plan de Dios siempre ha consistido en cómo Él mismo se introduciría más adelante bajo las leyes de su propia creación, saliendo del seno del Padre y haciéndose como uno de nosotros, pero sin pecado, para sustituirnos en la muerte de cruz que nosotros merecíamos, pagando como el peor de los criminales, el justo por los injustos, el inocente por los culpables, el perfecto por los imperfectos, nuestro Cordero perfecto pascual, Jesucristo. Entonces, va de nuevo, amados hermanos, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este versículo como que no les tiene mucho sentido a algunos maestros legalistas religiosos que les gusta guardar los 10 mandamientos o el sábado, porque ellos dicen que la ley ya existía desde que Satanás la rompió en el cielo. Ellos piensan que allá hay otro monte Sinaí, ¿verdad?, hecho de tierra, y que hay otras 2 tablas de piedra aparte que las que Dios le dio a Moisés acá. Obviamente que no es así. De hecho, ni siquiera es necesario introducirnos a eso porque dice que la ley se introdujo 430 años después de la promesa a Abraham. Sin embargo, si quisiéramos tomar eso como un punto para poder examinar a través de la Biblia y acomodar lo espiritual a lo espiritual, vemos que es bíblicamente insostenible a través de este versículo que acabamos de leer, porque la gracia de Dios existe desde antes de los tiempos de los siglos. Esto implica que antes de que ese querubín protector, Satanás, cayera, ya existía la gracia de Dios. Y vean lo que dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Precioso este pasaje. Este versículo, el 9, nos muestra y nos da conocimiento de que esta gracia inmerecida, esta bondad inmerecida en Cristo Jesús ya estaba desde antes que el tiempo existiese. Desde antes. Fíjense, desde antes Dios ya sabía que había un tesoro escondido. Desde antes Dios ya sabía quién arrepentiría y creería en Él como su Señor y Salvador y quién endurecería su corazón y resistiría al Espíritu Santo. Por eso en la oración sumo sacerdotal de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él dice, no solamente te pido por estos, sino por los que han de creer en mi palabra por medio de ellos. Ahí estamos incluidos nosotros y todas las almas de los creyentes de generaciones futuras que habrían de creer y recibir en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Vamos aquí a nuestro estudio, amados hermanos. Se hicieron delantales de hojas de higuera. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sus esfuerzos no fueron aceptados. Dios no los aceptó. Vamos a ver Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. ¿Alguien quiere compartirlo? Hermana Doris, hermana Marta, hermana Tiffany, hermano Romeo o hermano Miguel. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Gracias, hermano Miguel. Cuando el hombre sigue muerto en sus delitos y pecados, sigue teniendo un concepto equivocado de los atributos de Dios. Desconoce el significado del amor bíblico porque no conoce a Dios. Cree que hay un Dios, hasta un ateo sabe que Dios existe, pero no le conoce porque no ha recibido a Cristo. El que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre que le envió y tampoco recibe el Espíritu Santo. No ha nacido de nuevo. Entonces siempre el intento del hombre una y otra vez es crearse delantales de higueras. Este pasaje que nos leyó el hermano Miguel dice que los pensamientos de Dios son altísimos. El hombre sin Cristo no puede tener acceso a ellos. Cuando uno está en Cristo, uno ya tiene la mente de Cristo, ¿verdad? Primera de Corintios 2:16. Pero cuando uno está en Adán,
Uno no tiene acceso a los pensamientos de Dios porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Entonces el hombre crea religiones, medios provistos por él mismo, basados en su propio criterio personal de cómo lograr unirse e integrarse a Dios, relacionarse con Él, a través de sus propios términos, no a través de los términos establecidos por Dios, que es su Hijo Jesucristo, sino a través de Él mismo. Y esos son delantales de higueras que Dios no acepta. La palabra de Dios en Isaías 64:6 dice que las mejores obras del hombre son como trapos de inmundicia para Dios. Dios tiene una nariz santa y olfatea cualquier cosa que no proviene de Él. Todo lo que proviene de Adán, Él no lo puede aceptar porque Él es santo y solo recibe cosas santas. El hombre, en su vanidad de querer ser aceptado por Dios, sigue haciendo delantales de higueras por medio de sus acciones, buenas obras, religiones, filosofías, ideologías, y piensa que puede venderle la santidad al que es santo. Nadie le puede enseñar al santo, 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 qué es la santidad. Dios no puede aceptar nada que provenga de la simiente caída de Adán. Solamente podemos ser aceptos en el amado, en Cristo. Mateo 3:17 dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo gran complacencia. Si no es a través del Hijo, nadie puede ir al reino de los cielos. Es solamente a través de la manera establecida por Dios. Hace rato escuchaba a alguien hablando sobre la puerta estrecha y me parecía muy sorprendente que no podía describir lo que significa la puerta estrecha. Esta persona pensaba que la puerta estrecha era algo que tú tenías que hacer por medio de tus obras, como Adán y Eva hicieron un delantal de higueras. Ese pasaje lo encontramos en Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, pero angosta y estrecha es la puerta que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan y logran entrar. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Y el hombre religioso inmediatamente empieza a romperse la cabeza. ¿Cuál es la puerta? ¿Cómo hago la puerta? Él quiere hacer la puerta. Él mismo quiere ser la puerta. Él mismo con sus obras quiere entrar al cielo. Quiere brincarse la cruz. No quiere entrar por la puerta del redil de las ovejas. Quiere entrar por otro lugar. Y Jesús dice en Juan capítulo 10, versículos 7 al 9. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado ve venir al lobo y huye porque no ama las ovejas. Yo soy el buen pastor y mi vida pongo por mis ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta. Pero ¿por qué las religiones no lo creen? ¿Por qué buscan cómo elaborar su propia puerta ellos? Porque aún no se consideran lo suficientemente malos como para merecer el infierno, que piensan, tienen esperanza en ellos mismos aún de poder agradar a Dios por medio de sus buenas obras. Por lo tanto, no pueden recibir el conocimiento de la verdad que la única obra suficiente, entera y perfecta y que los hace plenos es la obra salvífica de Jesucristo. Cristo crucificado y resucitado porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es impresionante ver eso, ¿no? Ahora, nosotros podemos ver eso porque estamos en Cristo, porque tenemos el Espíritu de Dios. Pero ellos, si escucharan lo que estamos diciendo ahorita, dirían, estos están loquillos. Dice aquí en el estudio, Dios quería que supieran que no había nada que pudieran hacer por sí mismos. Hoy como ayer los hombres hacen muchas cosas con sus propios esfuerzos, tratando que Dios los acepte. Igual que Adán y Eva tratamos de cubrir nuestros pecados, pero Dios rechaza eso. Miren, cuando una persona quiere ser justificado por medio de sus delantales de higueras, hay un proverbio que creo que lo describe muy bien en esta ocasión, ¿verdad? Creo que es Proverbios 28, versículo 13, si no mal recuerdo. El que encubre sus pecados no prosperará. Y cuando el hombre se quiere justificar por sus buenas obras, por su falsa bondad, por su falsa justicia en sus propios términos, él está encubriendo su pecado con delantales de higueras. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso el Espíritu Santo convence de pecado, produce el arrepentimiento, que es metanoia en el griego, cambio de dirección, ¿verdad? Ya no quieres seguir revolcándote en el lodo, pero no tienes poder en ti mismo para dejarte de revolcar. Y entonces el Espíritu Santo interviene, suministra la fe salvífica, te sella con su presencia y te convierte en un hijo de Dios y te otorga una nueva naturaleza que ama la justicia, la verdad, la rectitud y la misericordia. Y esa nueva naturaleza odia las tinieblas, aborrece el pecado. Ya eres parte de la familia de Dios, tienes una nueva identidad en Cristo, eres una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17.
Dice aquí, Romanos 6:23, perdón. Dice, solo podemos ir a Dios en sus términos. Él no acepta nada que hagamos. No importa qué considerado, religioso o caro parezca ser nuestro esfuerzo. Entendamos algo, hermanos. No importa si le damos de comer a 1 millón de niños africanos que se le ven las costillas. No importa si donamos 1 millón de pesos al Teletón. No importa si salvamos a los niños con cáncer. Nada de eso se va a equiparar, se va a comparar a la obra maestra de Dios, que cuando vino en un cuerpo humano, nacido de una virgen y nacido bajo la ley, vivió esa vida santa y perfecta que nosotros los pecadores no podemos vivir, para que por medio de su cuerpo de carne fuéramos reconciliados con Dios, por medio de su muerte, y así, por medio de su resurrección, ser presentados sin mancha, santos e irreprensibles delante de Él. Ninguna buena obra que el hombre pecador pueda hacer se le puede equiparar a la obra que hizo Cristo en la cruz. Por lo tanto, cualquier intento del hombre por reemplazar a Jesús por lo que él puede hacer es pisotear al Hijo de Dios. Y viene a ser peor todavía. O sea que podríamos decir con toda seguridad, las buenas obras del pecador, del inconverso, del hombre o la mujer sin Cristo, no le pueden salvar, pero pueden asegurar su destino eterno en el infierno. Porque estas obras sustituyen a Jesús. La persona pone a competir la obra salvífica de amor derramado en la cruz contra las buenas obras que él puede hacer a un Dios santo que no acepta cosas que no sean perfectas. Y el único que hizo la obra perfecta por él le rechaza. Entonces no puede entrar al reino de los cielos. Sigue muerto en sus delitos y pecados. Sigue vestido de Adán. No puede ser revestido de la justicia celestial porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Vean lo que dice aquí en nuestro estudio. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Quién lo quiere compartir? ¿Qué dice Romanos 6, 23, hijo? ¿La pagan? Señor nuestro. Amén, muy bien. ¿Alguien lo quiere leer? Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tenemos las dos cabezas representativas, ¿verdad? O federativas, si ustedes quieren. El primero es Adán, es el autor de la muerte. Nos puso bajo condenación a todos. El segundo es Cristo. Él es el autor de la vida. Es la vida misma que se nos manifestó. Es la vida eterna, el verbo encarnado de Dios. Es la palabra bendita del único Dios verdadero, la palabra eterna que se nos manifestó y se hizo hombre, Jesucristo. Él es el autor de la vida, de la salvación, y es el autor y consumador de la fe. Vemos ahí el primer representante que hizo en el huerto del Edén. ¿Cuáles fueron las ideologías que secundaron a Adán? El delantal de higuera. Bueno, primero echarle la culpa a Dios y a su esposa, luego los delantales de higuera. Y vemos el mismo patrón exactamente igual en el mundo, con las religiones, con las sectas, con las filosofías, con las ideologías, con las huecas sutilezas, exactamente lo mismo. Hasta un ateo es un religioso. Cuando vemos cómo un ateo trata de atacar a Dios, vemos que es un descendiente de Adán. Usa exactamente los mismos argumentos que usó Adán de echarle la culpa a Dios. Y el ateo comienza a decir primero que no existe Dios, pero luego termina reconociendo que existe porque le está echando la culpa de todo. Sin embargo, hay que predicar el evangelio, porque muchos de nosotros éramos peores que ellos y Cristo nos salvó. Aquí hay algunos que inclusive eran ateos, ¿verdad? Pero el Señor los rescató. Para Dios no hay imposible. No importa cuán duro sea el corazón. Adelante, hermana Tiffany. Es cierto, a mí Dios me rescató de ser satanista. Sinceramente, yo me arrepiento de haberlo sido, pero sé que Dios me rescató de ahí. Amén. Gracias a Dios, hermana Tiffany. Gracias por compartir eso. Imagínense, Dios nos sacó de lo más vil y menospreciado del mundo. Nos quitó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Bendito nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos libertó y pagó el rescate de nuestras almas con su sangre, hermanos. Dice aquí en nuestro estudio, Dios tuvo que matar animales para vestir
a Adán y Eva con pieles. De esa manera estableció la verdad de que el pecado trajo muerte a este mundo. Dios es amor. Pero acuérdense, hermanos, es un amor puro, santo y perfecto, no un amor distorsionado como hoy en día, ¿verdad? Que tienen un concepto bien equivocado del atributo de amor de Dios, la gente. Dios es amor misericordioso y benigno. Mató animales para vestirles, aunque no lo merecían. De esa manera fueron aceptables a Él. Génesis capítulo 3, versículos 22 y 23. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Nunca fue la intención de Dios que Adán y Eva conocieran el mal. Ellos debían conocer solamente el bien. Porque vean lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 19. Romanos capítulo 16, versículo 19. De la misma manera, hermanos, nosotros ya puestos en Cristo, Dios no nos manda a explorar las profundidades de Satanás, ni a ser creyentes mañosos, marrulleros, que se la sepan de todas a todas en el mundo secular. De hecho, el Señor dice que seamos prudentes como las serpientes y sensatos o inocentes como las palomas. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 16, versículo 19. ¿Alguien quiere compartirlo? Romanos 16, 19. Sí, hermana, porfa. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. Gracias, hermana Marta. Ahora en la vida cristiana no es como lo que éramos antes, hermanos, en Adán. Que aquí si eres más trucha, si eres más mañoso, vas a salir adelante. No. Aquí, de aquí en adelante, nos van a considerar como torpes, tontos, dejados, por no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. A lo mejor antes que estábamos sin Cristo, nos gustaba robar en las empresas donde trabajábamos y nuestros compañeros participaban en todo eso. Y a lo mejor ahora se van a burlar de ti porque ya no lo haces y les hablas el evangelio y se burlan de ti y te ponen apodos. Pero aquí nos dice en este versículo que nos compartió la hermana Marta: pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dios no quiere que nos entrenemos para saber cómo hacer el mal. Dios nos da sabiduría y nos da su espíritu y reproduce la vida de Cristo para hacer el bien. Y nosotros debemos usar ese bien, esa vida de Cristo adentro de nosotros para vencer al mal. No seas vencido por el mal, sino con el bien vence el mal. Cada vez que nos hacen algo malo, nos ponen tropiezo, nos atacan, nos roban o nos defraudan, Dios ha proveído una oportunidad para reaccionar como cristianos, como hijos auténticos de Él, para que Él reproduzca la vida de su Hijo Jesucristo en y a través de nosotros, y seamos la parte visible de Cristo a los que están en tinieblas, y no solamente por la poderosa palabra de Dios, sino por la vida misma de Cristo manifestándose en y a través de nosotros, tengan un doble testimonio para la salvación de sus almas. Vean lo que dice aquí. Dios sabe lo que causa el mal. Adán y Eva no tenían que haber sabido. Ellos tenían a Dios para que les dijese. Fíjense bien, ni siquiera fueron a consultar a Dios. Señor, una serpiente nos dijo esto, ¿ah? No fue necesario que ellos se enteraran por su propia cuenta. Sin embargo, desobedecieron y por eso fueron echados del jardín. ¿Por qué tuvieron que dejar ese hermoso lugar? Para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en esa situación, o sea, ya sin posibilidad de salvación. Ese fue un acto de la misericordia de Dios. No quería que el hombre viviera para siempre en su condición pecaminosa. Imagínese cómo sería este mundo si todos los criminales que han existido nunca hubieran muerto. Originalmente en el jardín podían comer del árbol de la vida. Esto es otra cosa, hermanos. En ninguna parte de la Biblia dice que Adán y Eva no comían del árbol de la vida. De hecho, da por entender que sí lo hacían. Hay varios, ¿verdad?, que enseñan que ellos no es cierto. Sí podían comer del árbol de la vida, por eso no envejecían. Por eso no se marchitaban sus cuerpos. Pero cuando ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios los expulsa para que no tomen más mano de este árbol porque ya habían caído. Y si comen después de la caída, ya no hay posibilidad del nuevo nacimiento. Ya quedan en un estado perpetuo como el de Satanás y los ángeles caídos, sin posibilidad de salvación, ni aunque se arrepientan, pues. Dice aquí,
Ese fue un acto de la misericordia de Dios. No quería que el hombre viviera para siempre en su condición pecaminosa. Imagínese cómo sería este mundo si todos los criminales que han existido nunca hubieran muerto. Originalmente en el jardín podían comer del árbol de la vida. Dios no les prohibió. Luego de pecar los echó para alejarlos del árbol de la vida. Ya casi terminamos, amados hermanos. Ya si Dios nos los permite y nos presta la vida y el Señor no ha venido por nosotros aún, este juego, si Dios quiere, tenemos de escatología, pero el próximo martes ya vamos a continuar con la lección 5. Ver de forma cristocéntrica la historia bíblica de Caín y de Abel. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 24. ¿Alguien quiere compartir Génesis capítulo 3, versículo 24? Adelante, hermano Miguel. Hermano. Tres 24, a ver si alcanza. Es que echó pues fuera al hombre y a ver, dice, y echó fuera pues al hombre, puso, ya no veo, hermano, y No se preocupe, es que hermano. ¿Alguien ya no más alcanzo a quiere compartirlo? Yo. Adelante, hermana Tiffany. Bien. Génesis 3, 24. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Gracias, hermana Tiffany. Una recapitulación. Dios no acepta los delantales de higuera. Dios no acepta que se le ofrezcan fuegos extraños. Dios solamente acepta el sacrificio de su Hijo Jesucristo. El Hijo de Dios murió en la cruz para que ustedes y yo pudiéramos ser perdonados. Eso es lo único que nos proporciona la salvación, ¿verdad? Dice aquí en el estudio, por lo que Dios hizo, parece que no querían irse. Puso ángeles y una espada, querubines de hecho, y una espada revolvente de fuego para estar seguro que Adán y Eva no regresarán. No hubo nada que pudieran hacer. ¿Ustedes creen que si hubieran ido y le hubieran ofrecido algunas buenas obras, los hubiera dejado entrar? ¿Qué piensan? No, No, ¿verdad? De hecho, Dios no lo quería porque si tomaban del árbol de la vida en esa condición de maldición, ya no iban a poder ser salvos. Dense cuenta. Pero las religiones y los hombres que se quieren justificar por medio de su propia justicia o por medio de la ley, quieren no entrar al cielo vestidos de Jesucristo, no quieren entrar por la puerta, no quieren entrar creyendo en quien dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie puede venir al Padre sino por mí, por Jesús. Quieren entrar de otras maneras, no se puede de otras maneras. Es como Dios lo estableció y ya vemos por qué. Porque si no es así, no pueden tomar mano del árbol de la vida, porque están muertos en sus delitos y pecados, y esto implicaba que iban a estar así para siempre. Por lo que Dios hizo parece que no querían irse, puso ángeles y una espada de fuego para estar seguro que Adán y Eva no regresaran. No hubo nada que pudieran hacer, Dios los sacó del jardín y no regresarían. Lo que venía eran las consecuencias de su pecado, envejecerse y morir. Pregunta clave, amados hermanos, ¿Satanás le dijo la verdad a Eva y Adán? ¿No morirían? ¿Adán y Eva siguen vivos o ya se murieron? Se murieron. Se murieron. Y murió inmediatamente espiritualmente, ¿verdad? Y luego posteriormente físicamente. Por la gracia de Dios creyeron en el Mesías prometido y lo compartieron con sus hijos, aunque Caín no lo creyó, pero Abel sí. Ahí vemos Set reemplaza a Abel y Set viaja a la semilla de la mujer, de la promesa de Génesis 3:15, el protoevangelio, hasta Noé. Y después del diluvio, ahí viaja esa semilla salvífica, por donde Dios mismo se transportaría en forma humana más adelante, ¿verdad? Abraham, luego David, Cristo. Ahí vemos el evangelio de Mateo, donde viene la genealogía de Cristo. Y nos conduce hasta Adán. Impresionante eso, pues. Un registro completo del árbol genealógico de la humanidad, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos para terminar, hermanos,
Efesios capítulo 2, versículo 12 al 17. Ahora nosotros que estamos en Cristo, ya no hay un pecado que nos separe de Dios, ya no hay una espada revolvente con fuego, ni querubines custodiando el paraíso, aunque el Edén era un paraíso terrenal. Nosotros ya estamos puestos en los lugares celestiales y físicamente vamos hacia el tercer cielo, ¿verdad? Por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos, por los méritos de Cristo. Y Efesios 2, versículo 2 al 17, nos muestra el Evangelio en la carta a la iglesia de Éfeso, y nos muestra cómo esta muralla intermedia de separación ya fue abolida por Cristo, ya fue rota. Permítame compartirlo, amados hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por Él, porque Él es nuestra paz, no nuestras buenas obras, Él, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, nacidos de nuevo en Cristo, hechos en Cristo, en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Gracias a Dios, hermanos, hemos terminado. No sé si alguien quiere comentar algo o realizar alguna pregunta. Nosotros no sabemos nada, pero por la gracia de Dios tenemos su palabra y si Él quiere podemos responder alguna pregunta que tengan, ¿verdad? O algún comentario que quieran aportar para el estudio. Pueden levantar sus manitas y desactivar sus micrófonos. ¿Todo bien entonces? Qué bueno, gracias a Dios. Adelante, hermana Tiffany. Sí, todo bien, la verdad no tengo ninguna duda ni nada. Excelente, gracias a Dios. Qué bueno que te pudiste conectar con nosotros, amada hermana. Y pues vamos a despedirnos con una oración, hermanos. Quisiera pedirle de favor... perdón, aquí tenemos una manita levantada. Hermano Nazaret. ¿Puedes desactivar tu micrófono, hermano Nazaret, para que te podamos oír? Está activado tu micrófono, no te escuchamos, hermano. Hola, buenas noches, los bendiga a todos. Dios los bendiga. Ahí está ya, ahora sí te oímos. Y ahora, buenas noches a todos y bendiciones a todos. Gracias, hermana. Si mi pregunta es, si Dios sabe, la de nosotros es en la mente, ¿verdad? Si Dios quiere salvar a todos, ¿por qué? O sea, viendo que o hay, o sea, es un misterio más allá. No entendí muy bien, hermana, porque se cortó un poquito tu pregunta, pero creo que lo que estabas preguntando es si Dios quiere salvar a todos, ¿por qué no todos son salvos? ¿Algo así? No estoy seguro de que esa haya sido tu pregunta, pero podemos responder eso, gracias a Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios. ¿Por qué si Dios quiere salvar a todos? Primera de Timoteo 2, versículo 4 y primera de Pedro 3, ¿verdad? Ajá, exactamente. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿por qué si Dios quiere que todos sean salvos, por qué no los salva a todos? O Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, Dios quiere salvar a todos, hermana, pero no todos quieren creer en la salvación que Él ha proporcionado en Cristo Jesús. Dios es justo, no puede ser injusto consigo mismo, no puede ser injusto con los pecadores. Dios es santo y no puede ser injusto ni siquiera con el diablo.
El diablo no merece nada, pero aún así Dios no puede ser injusto con él, por eso aún no lo destruye. Ya fue vencido en la cruz, ya su destino es el lago que arde con fuego y azufre, pero si él destruye en este momento al diablo, tiene que destruir a todos los que le pertenecen a él, a todos los que están en Adán, a todos los que no están en Cristo, y él quiere salvarlos, no quiere que ninguno se pierda. De antemano él ya sabe que la mayoría se van a perder, pero él ve un tesoro escondido. A él no le importa si son pocos. Con uno que se arrepienta en tu colonia, eso es olor grato para Dios. Hay fiesta en los cielos, los ángeles lo celebran, ¿verdad? Por un pecador que se arrepintió y vino a los pies de Cristo. Ahí vemos la parábola de las 99 ovejas y la ovejita perdida del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 15. Entonces Dios no puede ser injusto consigo mismo, y Dios ya proveyó una manera única y gratuita para que todos puedan ser salvos, pero no todos lo creen. Dios castigó el pecado sin castigar a los pecadores, enviando a su propio Hijo, hecho carne. El poderoso brazo de Jehová se hizo carne, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él ya castigó el pecado de todos nosotros en la persona de su Hijo, hermana. Pero si los hombres no lo quieren creer, Dios podría obligarlos, pero como Él no puede ser injusto consigo mismo, tiene que ser por medio de la fe. En el ejercicio de su gracia, Él no obliga a nadie a creer en Él. Si alguien te da un regalo en tu cumpleaños, hermana, y tú te niegas a aceptarlo, pues no te pueden obligar a recibirlo. Tú puedes decidir rechazarlo, pero habrá consecuencias seguramente, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 36 dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, respondiendo eso un poquito más profundo, en el Salmo 110 dice el Señor a mi Señor, es decir, está hablando de Dios en la persona del Padre y del Hijo. Dice Jehová a Jesús, dice el Señor a mi Señor, que el Hijo mismo es Dios, salió del Padre, pues. Siéntate a mi diestra en lo que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en la carta a los Hebreos dice que aún no están todos debajo de sus pies. También lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27 al 28. Él está esperando a que todos sus enemigos queden bajo sus pies, hermana. Ahora tú te has de preguntar, ¿y quiénes son estos enemigos? No creas que solamente es Satanás y los ángeles caídos. Son todas las almas de generaciones futuras que no van a creer en Cristo. Dios es justo y Dios los quiere salvar, pero Él de antemano ya sabe quién va a creer en Él y quién le va a rechazar. Y aún a pesar de eso, Él sigue que el curso de las vidas de todas estas personas siga en marcha y se les siga proveyendo una incansable cantidad de oportunidades de salvación, aunque Él de antemano sabe cuántas veces ya le van a rechazar. Dios es muy misericordioso. Si tú ves 2 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice que para los que se pierden, para los que no creen, es olor de muerte para muerte. Pero no van a poder decir en el día del juicio, a mí nadie me dijo, a mí nadie me ofreció ese regalo, a mí no me dijeron que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que su sangre era lo único que podía borrar mi maldad y no mis buenas obras, y que solamente en la fe, en el poder de su resurrección, yo podía tener la vida eterna y ser libre del infierno. No van a poder decir eso, hermana, porque Dios se los hizo saber no una vez, muchas veces. Y entonces es olor de muerte para muerte a los que se pierden. Para nosotros es olor de vida para vida, porque hemos sido salvos. Por eso hay un versículo que dice, no es de todos la fe. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Son muy pocos los que se salvan. ¿Por qué es tan gratuita la salvación? ¿Tan accesible? Que los descendientes de Adán no quieren creer que es así de fácil como un malhechor que era asesino y ladrón, y estando en su lecho de muerte crucificado al lado de Dios mismo encarnado, Jesucristo, solamente le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿por qué no lo creen? ¿Por qué no creen en el costo que tuvo esa salvación? Tuvo un alto costo. Cristo pagó con cada gota de su sangre. Él se despojó de su corona de gloria en el cielo y se hizo hombre para ponerse una de espinas en la tierra. Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Él siendo el dueño de todo, dice Juan 1:10, en el mundo estaba, el mundo por Jesús fue hecho y el mundo no le conoció. Soportó escupidas, soportó latigazos, burlas, blasfemias, herejías, que le golpearan en el rostro y le pusieran un costal en la cabeza y le dijeran, retándolo, profetiza quién te golpeó. Obviamente que él sabía quién le estaba golpeando, pero él enmudeció como un cordero que fue llevado al matadero para recibir el castigo de nuestra paz sobre sí mismo y pagar la deuda total de nuestros pecados con su muerte en la cruz.
Entonces Dios no obliga a nadie a creer en Él, pero sí pone muchas oportunidades en la vida de los inconversos para que se arrepientan y crean en Él. Sin embargo, la mayoría no le recibe, hermana. Entonces Dios quiere salvarlos a todos, pero Dios no fuerza a nadie. Es un regalo gratuito. Espero que eso pueda ser de ayuda, hermana. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermanos? Amén, amén, gracias. Dios Gracias a Dios, hermana. me pague y me multiplique. Pues vamos a despedirnos con una oración, amados hermanos. Quisiera pedirle a la hermana Marta si nos puede despedir con una oración. Claro que sí, hermano. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el aprendizaje del día de tu palabra, Señor, por medio de tu Hijo Martín, nuestro hermano, Señor. Gracias por la vida de él, de su familia, Señor. Bendícelos, Señor, y guárdalos de todo mal. Igualmente a mis hermanos que han estado esta noche participando y recibiendo el Evangelio, Señor. Bendice a sus familias y guárdalos de todo mal. Señor, gracias. Esperamos, Señor, que nuestros corazones estén abonados para esta semilla, que fructifique y florezca, Señor, para que podamos nosotros compartir con quienes aún, Señor. Te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, alabado sea siempre tu santo nombre. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Excelente, amados hermanos, pues un gusto participar en este estudio. Les amo mucho en el Señor y si Dios nos los permite, nos vemos pronto. Toda la gloria, la honra y la alabanza para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios les siga bendiciendo, amados hermanos. Hermano Panchito, hermana Marta, hermana Tiffany, hermano Miguel, hermana Nazaret, hermana Doris, hermana Cris, hermano Ramán, hermano Mikey. Andaba muy callado el hermano Mikey ahora. Nos vemos, hermanos. Mi hermana, Dios le bendiga. Dios les siga bendiciendo, hermanos.